Ahorita lo que está pasando en el mundo con respecto a esto proyecto que tienen los sionistas, pues es un proyecto que siempre han tenido desde los inicios del mundo. Y nada menos, desde que se salieron de Egipto, estos personajes que pues eran un pueblo, pero se salieron de Egipto, de unas tierras bien áridas, que se convirtieron en áridas, porque ahí donde vivían antes, en ese desierto, también tenían agua, y pues ahí dejaron las ruinas y se fueron a las tierras de Ur de los Caldeos, ahí por el río Éufrates, porque siempre andaban buscando un bien, pero un bien para ellos. Pero el problema aquí es que siempre se estaban tratando de adueñar de tierras que no eran de ellos, que no eran tierras donde ellos fueron originarios. Entonces ahí vivieron durante mucho tiempo en Ur de los Caldeos, y a fin de cuentas tuvieron que ser expulsados, y por eso es que Abraham con todo su pueblo sale de Ur de los Caldeos, y según dicen ahí que se fueron a las tierras de Canaán, porque allí fue donde Dios los condujo para dárselas como tierras. Y pues ellos siempre han tenido ese problema de andar invadiendo tierras que no eran de ellos, pero el problema en ellos es que siempre querían adueñarse de esas tierras, hacerlas de ellos y luego tener a los otros pueblos sometidos, porque ellos su naturaleza que han tenido es de estar siempre enfocados en lo económico, en ser muy ricos, porque de hecho hasta Abraham se jacta de ser un hombre muy rico. Siempre eran ricos, y su manera de hacerse ricos eran criando ganado, y de esta manera se hacían de mucho dinero, y además pues siempre han tenido la cosa de que han prestado dinero y siempre se han dedicado al agiotismo, y por eso es que de esa manera han sometido a los pueblos. Y bueno, de esta manera quisieron someter a los de allí, que ahora es Irak, por decir. Entonces, a fin de cuentas, pues Ur de los caldeos no los soportaron y los tuvieron que expulsar, y por eso es que salen huyendo a tierras del Canaán. Y pues ya verán la historia que ellos inventan de Ur de los Caldeos, que Dios los castigó. El caso es que allí en Canaán pues tiene a su hijo Isaac, y allí hasta él lo trata de sacrificar. A este hijo lo trata de sacrificar para ofrecerle el sacrificio a Dios, pero Dios supuestamente pues no, pues evitó eso, mejor que le sacrificaran animales, como carneros, sí, como carneros, ¿verdad? Que le sacrificara. Entonces, pues esa es su manera de sacrificio, pero en realidad su naturaleza era sacrificar humanos, y sigue siendo. Entonces, después, como llegan las 7 vacas gordas, bueno, llegan primero las 7 vacas gordas, pero ellos no sabían de esto y no lo saben aprovechar. Son 7 años que iba a haber mucha abundancia, pero ellos no lo saben aprovechar. Y después llegan las 7 vacas flacas y se van pues es cuando se tienen que ir a Egipto, por causa de que ellos no tenían ya que comer. Se van allá, se los lleva José, y allá en Egipto pues sacian sus hambres, sus necesidades, y pues iban a quedarse por 7 años. El proyecto era nomás quedarse por unos 7 años, mientras que se pasaban las hambres, pero ¿qué creen? Ellos deciden quedarse y hasta hacen proyectos de nación.
y fundan ahí su león, lo construyen su león, porque ese león que hoy vemos con cabeza de faraón era cabeza de león, nada más que luego los egipcios, por cosa de borrar vestigios de alguien que estuvo tratando de adueñarse de, de un pueblo, pues tiran la cabeza, o más bien la labran una cabeza de faraón, y pues es lo que hasta hoy día existe. Entonces resulta pues que este proyecto pues lo hicieron porque pensaban quedarse con Egipto. Por eso es que su prolongación de estancia dura hasta 400 años, porque ellos sí pensaban multiplicarse y hacerse de las tierras de Egipto y allí pues hacer su imperio. Pero pues los egipcios, a fin de cuentas, los expulsan, salen expulsados, y entonces es cuando inventan toda esa cosa de ciencia ficción, como eso del Mar Rojo que se abre. Pues no es más que pura ciencia ficción que en la realidad no puede a pasar en esta tercera dimensión. El caso es que se van al desierto, para allá se van, y pues ya ven, desobedecen a Moisés, lo desobedecen, y hasta como es su naturaleza, allí adoran a un becerro, porque de hecho pues ellos, ha sido siempre su naturaleza, adorar a un toro, a un becerro, y allí les salen sus sentimientos originarios, a pesar de que ya Moisés les había hablado de un Dios, un Dios como en forma humana, que era el que los estaba guiando, pero ellos, a fin de cuentas, con la ausencia de Moisés, que se fue allá al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos, en esta ausencia que tuvo Moisés de ellos, con ellos, allí aprovechan para aflorar sus sentimientos originarios y hacen su Dios, hacen su ritual a un becerro, se hacen un becerro de oro y le rinden adoración, y pues ahí le salen los sentimientos originarios. El caso es que allí duran 40 años en el desierto, pensando pues en regresar otra vez a Egipto. Pensaban en regresar a Egipto porque ellos estaban con la tentación de hacerse del río Nilo. Estaban con esa idea de reconstruirse, de reorganizarse, regresar, y entonces sí, exterminar a los egipcios, dominarlos, porque ya ven que las tierras egipcias pues eran muy codiciadas, e incluso hasta por los hititas, los faraones. El faraón Ramsés pues tuvo muchos pleitos con los hititas, que cada rato iban allí a hacerles la guerra, porque los hititas los querían someter para hacerse de las tierras. Bueno, pues esas tierras siempre fueron muy codiciadas, y unos de los que querían esas tierras eran los israelitas. Y resulta pues que estaban con ese proyecto, pero nunca pudieron, y tuvieron que irse allá donde está la tierra de Jerusalén, ahí ahí donde estaban habitando los pueblos estos que ahora han masacrado bastante, los filisteos. Ya ven que hasta también construyen la ficción de Sansón, cuando Sansón grita, muera Sansón junto con los filisteos. Bueno, pues Sansón igualmente es un personaje ficticio,
que ellos inventan, porque están acostumbrados a inventar muchos héroes eh, fuera de lo común. Y resulta que pues allí ellos hacen su estancia, se adueñan de esas tierras, que de hecho supuestamente son las tierras que les iban a producir leche y miel, pero pues de eso jamás se ha visto nada, porque siempre anduvieron en guerra. Llegaron los babilonios, se los llevaron por un tiempo allá a Babilonia como esclavos, y luego regresaron, y siempre tuvieron allí un montón de problemas, de guerras y pues de hecho hasta llegó una vez allí Antíoco Epífanes, a este cruzado, hijo de, pues como casi hijo de Alejandro Magno, eh, y, y los hace garras, o sea, hace muchas cosas malas de ellos, y hasta trata de destruirles sus escrituras, ¿sí? El caso es que siempre tuvieron ese problema de estar siempre sometidos, o sea, ¿cuál leche y miel? Ahí ellos no tuvieron nunca una promesa. Por eso es que todas sus historias que inventan, pues son proyectos, pero nunca se les dan. Y ahorita en estos tiempos estamos pues viendo lo mismo. O sea, por ejemplo, ese proyecto del sionismo no es otra cosa más que un proyecto que tienen para cumplir ese sueño que han tenido siempre de adueñarse del mundo. Y por eso es que ahorita están tratando de meterse por donde los dejen. Por ejemplo, en Argentina, allí el loco de presidente que tienen, pues es un sionista que los está dejando, les está entregando todo para que ellos hagan de las tierras lo que quieran, olvidando a su gente, ¿sí? A su gente. Entonces, siempre han tenido ese proyecto de hacerse de las tierras del mundo, pero curiosamente siempre han fracasado. Ahorita son dueños de Estados Unidos, pero pues tengan por seguro que a fin de cuentas su famosa Sion, ese proyecto que tienen, nunca se les va a hacer, nunca se les va a consumar, porque simplemente son proyectos de orgullo, de supremacía, supremacistas, racistas, nada más. Y eso es en lo que se ocupan. Y pues están con su proyecto, pero tengan en cuenta que nunca se les va a aterrizar, como nunca se les ha dado a través de toda la historia. Así es.